Recientemente Netflix ha estrenado la serie 100 años de soledad, basada en la famosa novela de Gabriel García Márquez. Este lanzamiento nos sirve de excusa para hablar de Agua de Luna, álbum grabado por Rubén Blades con los Seis del Solar y publicado en 1987. ¿Qué tiene que ver este disco de Blades con García Márquez? Pues que el disco está basado en la obra del gran escritor colombiano. Cuando se conocieron, Rubén ya era el famoso salsero que cantaba con Willy Colón. Gabo estaba próximo a ganar el Premio Nobel de Literatura. Entre ambos había una mutua admiración, a tal punto que el colombiano una vez afirmó que le hubiera gustado haber escrito Pedro Navaja. Cada vez que podían, ambos se juntaban, ya sea en Panamá, México o en los Estados Unidos. En una de esas reuniones, el panameño planteó la idea de hacer un disco juntos, basado en cuentos cortos del colombiano, quien se negó, pues pensaba que nunca terminarían de grabarlo. Por el contrario, García Márquez le dijo: Rubén, haz tú el álbum y utiliza mis cuentos, tienes mi permiso. Blades metió mano y el resultado fue Agua de Luna, disco de 8 canciones, 7 de las cuales están inspiradas en 7 cuentos escritos por García Márquez entre 1947 y 1972. Isabel, del cuento Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. No te duermas, inspirada en Amargura para 3 sonámbulos. Blacamán, tomada de Blacamán el Bueno, vendedor de milagros. Ojos de perro azul, inspirado en el cuento del mismo nombre. Claroscuro, tomada del Mar del tiempo perdido. Laura Farina, de Muerte constante más allá del amor, y La cita, de la mujer que llegaba a las 6. El último tema del álbum se llama Agua de Luna y es una suerte de reflexión final del cantautor. Cabe repetir que las canciones no eran adaptaciones, sino interpretaciones que Blades hizo inspirado tras leer los cuentos. Comercialmente, Agua de Luna fue un fracaso. Los intelectuales renegaban del atrevimiento de Blades de llevar las letras de Gabo a la salsa y los salseros rechazaron el disco. Bueno, como dijo Rubén, estamos condenados por haber inventado el cómo condenar. El único tema que sonó fue Ojos de perro azul. El panameño suele contar que un día el colombiano lo llamó y le dijo: tengo los brazos y la lengua que me duelen de estar defendiéndote tanto por el álbum. Hasta ese entonces, Agua de Luna fue el disco más experimental de Rubén Blades y pasa a la historia como el junte, haya Gabo querido o no, de dos de los más talentosos cronistas latinoamericanos de nuestros tiempos.